Sí. Y lo otro es, bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. Vamos a comenzar este conversatorio. La verdad que estamos con muchas ganas de escuchar a nuestros panelistas. Yo quisiera primero, bueno, saludar a algunos profesores que veo y colegas que tienen la cámara abierta, pedirles por favor que puedan apagar sus cámaras, ¿no es cierto? Y los micrófonos para optimizar mejor la transmisión. Y lo otro es, una vez dicho eso, que lo voy a estar recordando, bueno, saludarlos. Buenos días, buenos a todos y todas, como lo acabo de mencionar. Bienvenidos a este conversatorio que hemos organizado desde la Escuela de Gobierno y Comunicaciones, en conjunto con las carreras de Ciencia Política, Administración Pública, Periodismo y Publicidad. Hoy en este conversatorio que les confieso que la pregunta, como esto lo empezamos a pensar, a diseñar antes del 15 y 16, colocamos una pregunta que era Chile cambió, ¿cierto? Análisis de los resultados electorales. He recibido muchos comentarios, mucha gente me ha respondido si Chile cambió, ¿no es cierto? Yo creo que la intención de hoy, más o menos evidente, la respuesta de un sí o un no, pero sí es poder abordar algunos aspectos con los panelistas que tenemos, nuestros invitados, para reconocer un poco, profundizar en esos elementos de cambio, diría yo. ¿Cuáles son los elementos que identificamos que han cambiado, que no han cambiado y cuáles son los desafíos actuales? Para eso, bueno, quiero saludar también a los profesores y profesoras que veo que están conectados acá. Estamos saliendo también por la página del Facebook de nuestra facultad, así que saludar a los estudiantes. Quiero también saludar a algunas colegas de la red de politólogas que veo conectadas y algunas colegas de la red de académicas también de la Universidad Central que veo conectadas en esta presentación. El esquema es que cada uno de los panelistas, ¿no es cierto?, pueda presentar, cada uno de los panelistas, una breve reflexión de máximo 15 minutos, ¿no es cierto? Y vamos a comenzar en el siguiente orden. El profesor Marco Moreno, que es director de nuestra escuela, está integrado en el panel. Marco aceptó acompañarnos en esta reflexión, entonces no lo voy a invitar a que salude al inicio, porque él va, digamos, a cerrar la presentación y seguramente ahí también va a poder, junto a sus reflexiones, extender los agradecimientos del caso. Vamos a comenzar y yo voy a ir presentando a cada panelista en la medida en que vaya haciendo su intervención. Vamos a comenzar con Axel Callis, que además es amigo de esta escuela, es cierto, de esta carrera, y amigo de todos los que estábamos acá. Te hemos escuchado también, Axel, en los medios de comunicación. Somos también seguidores de la encuesta que tú generas, la encuesta Tú Influye, que mensualmente también nos aporta mucha información y la compartimos también con nuestros estudiantes de ciencia política. Axel, para quienes todavía no identifiquen su trayectoria, es sociólogo y analista político. Se ha especializado en investigación de tendencias de consumo, análisis electoral y detección de brechas. Bueno, Axel además tiene estudios de posgrado, ¿no es cierto?, en el exterior y en comunicación política. Voy a sintetizar un poco los currículos que son bien extensos académicamente porque creo que estamos con más ganas de aprovechar esos minutos en la reflexión. Bueno, Axel es director de la Agencia de Investigación y Sondeo Social de Opiniones Tú Influye. A Axel nosotros ayer le comentábamos que dentro de ciertas orientaciones de las intervenciones, invitarlo a partir el conversatorio con sus reflexiones y también comenzar con algunos datos, yo creo que cuantitativos y cualitativos, que nos abran, digamos, un poco, que nos introduzcan en estos resultados electorales, en qué medida Chile cambia o no cambia, ¿no es cierto? ¿Qué datos claves pudiésemos reconocer de los resultados electorales para comenzar a responder esta pregunta? Entonces, Axel, te invito a tu intervención desde ahora. Muchas gracias, profesora Neida, doctora Neida. A esta altura del partido, uno ya el currículum da vergüenza porque es como uno hace tantas cosas que se va extendiendo. Mira, yo pensaba hasta hace unos minutos atrás hacer una presentación, pero dado que son 15 minutos, es muy poquito el tiempo. Así que voy a entregar algunas luces para que los que son amantes de las explicaciones o de la hipótesis puedan empezar como a hacer su escenario. Yo diría que si usted pregunta, tengo algunos micrófonos abiertos, creo, Neida, o no. Escucho por ahí, como sonido. Ya, voy a seguir. Entonces, lo más importante acá, en términos de si Chile cambió, es un poco, no es que le quiera pinchar el globo, pero las elecciones, para que algo cambie, tiene que confirmarse en un ciclo electoral. Es decir, no es solamente ganar un plebiscito, ganar una mega elección, sino que tiene que haber un continuo
en términos de otras elecciones, llamémosle la parlamentaria, la presidencial, es decir, el ciclo completo de elecciones, cuando cambia de dirección, uno puede decir, sí, el país retomó otra dirección. Yo diría que estamos a mitad de camino de confirmar o no confirmar ese cambio. Eso es lo primero. Porque así como hay una serie de antecedentes que tienen que ver con los resultados del plebiscito, también hay otros antecedentes de hace 3 años y medio atrás donde eran absolutamente distintos. Es decir, hay que recordar que el año 2017, entre la primera y segunda vuelta, votaron 8 millones de personas. Eso es el primer dato, 8 millones. Nunca en 2 vueltas había votado tanta gente. No es que hayan votado 8 millones en la primera y 8 millones en la segunda, sino que en una votaron 6 millones y medio, en la otra votaron 7, pero es que se fueron uno y llegaron otro. Entonces, en menos de 30 días, votaron más de 8 millones. Ese es el primer dato. Por lo tanto, en ese minuto, el año 2017, se estaba discutiendo si la derecha iba a gobernar 8, 12 o 16 años. No sé si algunos recuerdan. Y todos pensábamos, o muchos pensaban, que el ciclo electoral que partía el 2018, 2017, 2018, iba a ser derecho. Eso cambia 2 años después con el estallido social y todo lo que nosotros ya sabemos. Por lo tanto, ¿las cosas pueden cambiar? Sí, pueden cambiar. Para confirmar este cambio y responder la pregunta, porque típico en estos seminarios nadie responde la pregunta que convoca. Bueno, yo la quiero responder. ¿Chile cambió? Yo diría que aparentemente sí, va a cambiar, pero hay que confirmarlo esto en los próximos eventos electorales, en la Convención Constitucional y en llamémosle, en los productos institucionales y subjetividades que tengan el país. ¿Cuándo empezó a cambiar? Empezó a cambiar efectivamente con el plebiscito. Yo diría que uno de los principales hallazgos, y esto lo va a comunicar el CERVEL, yo lo he sabido en términos informales, así que espero que no salga acá, la gran novedad del plebiscito del año pasado fue que entraron a votar aproximadamente 1.300.000 personas nuevas por primera vez. Y eso que no lo habían hecho en su perra vida. Perdón lo que lo ponga así, pero y eso es lo que le dio otra dirección al plebiscito y a la profundidad en términos de participación de algunas comunas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en el plebiscito rápidamente? Aumentó la votación en comunas que eran muy abstencionistas, como Puente Alto, bueno, después las vamos a ver. Votaron los jóvenes, las comunas del distrito de Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, o sea, donde está ahí el enclave del rechazo, se mantuvo más o menos, y en las comunas del estallido social esto aumentó también significativamente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió entre el plebiscito y esta elección, la mega elección? Llamémosle la mega elección para no tener que repetir siempre 15 y 16 de mayo. La mega elección es que se mantuvo una gran porción de ese 1.300.000, muchos de ellos jóvenes, que fueron a votar en el plebiscito, se juntaron con los que votan siempre en las elecciones municipales, que son 5 millones. Y en síntesis, los 5 millones que votan siempre en las elecciones municipales, que es un número muy parecido a los que votaron en el 2016, y parte de los que eligieron a Sebastián Piñera en el 2017, muchos de ellos cambiaron su dirección de voto y se fueron muchos de ellos al mundo independiente, sobre todo las personas de las comunas más populares. Eso, más el 1.000.000 y tanto de personas que no habían votado nunca y fueron a votar en esta elección, y los que se restaron de votar, porque esto opera no solamente por los que llegan, sino que también por los que salen, dieron como consecuencia el principal resultado en términos de marquesina, en términos de grandes números, que es que por primera vez una elección tiene una oferta, me refiero a la de constituyentes, tan grande de independientes. Hay que dimensionar eso, porque no es solamente que el 63% de los candidatos hayan sido independientes, sino que en términos de oferta territorial, de oferta distrital, habían 79 listas, de las cuales 65 eran de independientes, o 63 eran de independientes. Por lo tanto, las versiones de independiente, no obstante que muchas de ellas no tenían nada que ver, y hay algunas que ni siquiera se conocían en términos de relaciones entre regiones o entre el mismo distrito, como la lista del pueblo, que era una marca común, pero o hablando de
territorios distintos y de organizaciones distintas, toda esa oferta independiente produjo un cambio en el eje de votación de los 6,5 millones que fueron a votar en la mega elección. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Si antes, en la historia electoral de los últimos 30 años, las personas votaban por independiente en un 5, en un 6, en un 10%, ahora votaron en un 42, 43%. Eso sin contar los independientes que iban dentro de la lista de los partidos. Y por eso es que el resultado de la elección de constituyentes da 104 independientes y 51 militantes de partido. En esto están incluidas las personas de pueblo originario, que son 17. Entonces, la primera gran conclusión es que donde hubo oferta territorial, llamémosle de marcas nacionales, como la lista del pueblo, la de los movimientos sociales, que no les fue tan bien, es decir, a las personas de los gremios, a los Messina, a Bárbara Figueroa, a todas las personas que tenían gremios detrás, no les fue muy bien, que no es ahora, normalmente no les va muy bien en las elecciones. Esa, llamémosle representación gremial, tuvo mucho menor rendimiento que la representación territorial, que esencialmente son no solamente la lista del pueblo, sino que algunas expresiones regionales propias. Y por lo tanto los partidos sacaron en conjunto mucho menos votos que lo que normalmente sacaban. Es decir, todos los partidos disminuyen, todos, incluido el Partido Comunista en términos de convención constitucional. Entonces, ahí está, yo diría que la primera clave. El voto, y esta es una hipótesis, fue mucho más informado, es decir, las personas sabían, cuando uno empieza a mirar la trazabilidad de los votos de constituyentes, de alcaldes, concejales y gobernador, uno nota que las personas esquivaron ciertas marcas. Y lo tengo que decir acá, esquivaron a las marcas de Chile Vamos, es decir, no obstante que a Chile Vamos no le va tan mal en concejales, que para mí es la elección que mejor traduce la antigua normalidad versus la de constituyente, que es la nueva normalidad, es decir, una con oferta de independientes y la otra sin oferta de independientes, y por lo tanto logra expresar hacia dónde va el voto de independientes, de constituyentes, donde desemboca en concejales. Entonces uno puede hacer, una palabra de moda, la trazabilidad de eso, y evidentemente la diferencia entre las dos elecciones dio que el Chile Vamos obtuviera en torno al 30%, 31%, pero bajara sustantivamente en constituyente. Neida, usted me avisa cuando me quede un minuto, por favor, ya, porque tengo para hablar toda la mañana. Entonces, uno siempre dice, bueno, pero ¿cómo se explica esto? Yo diría que en términos matemáticos, en términos de comparabilidad, esto se explica primero por una alta participación en la región metropolitana del plebiscito, que después baja. Esto se explica porque comunas que antes no votaban, votaron por el plebiscito y después retroceden, pero no tanto, como Puente Alto, Maipú, La Florida. La que se desfonda completamente es San Bernardo, estoy hablando de las regiones, de las comunas más grandes del área metropolitana, y otras que disminuyen menos dentro de este ambiente donde hay una diferencia de 6,5 millones de personas que votaron en la de constituyente, en la mega elección, versus los 7,5 millones del plebiscito. ¿Quiénes no vuelven a votar del plebiscito? Algunos jóvenes populares, adultos mayores y personas de comunas en cuarentena. La situación a nivel regional baja la participación en la región metropolitana, no obstante en Maule se acerca bastante al plebiscito, Ñuble también, yo diría que O'Higgins también, y ahí uno empieza a mirar la relación que existía entre la elección de constituyentes y las otras elecciones, y evidentemente uno empieza a percibir que no solamente la cuarentena determinó, sino que también la competencia local municipal, sobre todo la de alcaldes para movilizar los electorados. En términos de quienes ganaron la elección, yo diría que no podemos contabilizar a los partidos del Frente Amplio, porque ellos, cuando uno los compara, lo que tenían, llamémosle, en la elección municipal, que es la única de continuidad para tener un punto de análisis, yo diría que evidentemente los partidos del Frente Amplio pasan de
muy pocos votos, 5.000, 10.000 votos de concejales el año 2016 a 500.000, por lo tanto hay una explosión porque ahora tienen oferta. Pero hablando de los partidos tradicionales, voy a decir, de lejos, en el centro político, en el ámbito de la centroizquierda, de lejos, cuando uno hace la separación dentro de la lista de la democracia cristiana con Ciudadanos y el PRO, y uno aísla la votación demócrata cristiana y sus independientes de lo que es la votación completa, uno se da cuenta del tamaño descalabro de la democracia cristiana. Es decir, existe, aquí los que estudian ciencia política o sociología o economía van a entender un poquito mejor, existe lo que se llama el coeficiente de relación de la variación de los votos, que es un coeficiente que permite establecer cuáles son, llamémosle, la adecuación o no adecuación de la votación de un partido con respecto a la expansión o contracción del universo electoral. Si estoy hablando cosas muy duras o muy raras, me avisan. Y eso determina cómo le va a un partido. Es decir, si en un partido saca 1.000 votos y votan 10.000 personas, obtiene un porcentaje, pero si ese partido nuevamente saca 1.000 votos y votan 20.000 personas, quiere decir que ha tenido una contracción con respecto a la expansión del universo votante. Y en este ámbito, lejos, el peor rendimiento lo tuvo dentro de la centroizquierda, la democracia cristiana, luego el PPD, luego el Partido Socialista. En la derecha, esto es casi un desfonde de la UDI. La UDI tiene un coeficiente de variabilidad del menos 60, es decir, Renovación Nacional también muy bajo, y el gran ganador de la derecha, lejos en esta elección, es Evópoli. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿qué pasó con los electorados entre las constituyentes y la comparabilidad? Si uno toma la elección del 2016 en términos de concejales, donde votaron 5 millones, un poco menos de 5 millones, y esta elección, uno puede establecer que esta elección, esta mega elección, hubo un 2 en 1. Hubo estos 5 millones de personas que fueron a votar a la municipal, que fueron a votar a la elección del 2017, que fueron a votar al plebiscito y que luego fueron a votar a esta elección nuevamente. Es que la diferencia entre estos 5 millones de personas que votaron ahora en la mega elección, más el 1,5 millones extra que entró, que venía del plebiscito, determinaron una forma de votación que fue bastante sui generis, porque casi todo el voto nuevo, el voto extra municipal, llamémosle, el voto extra 2016, votó por partidos nuevos o partidos que estaban de una u otra forma siendo la novedad. Entra, comparado al 2016, municipales, con esta elección, entra 1,5 millones y evidentemente el que capta más votos de esta nueva oferta es el Frente Amplio con casi más de 550.000, el Partido Comunista que aumenta en 313.000 su votación del 2016, y luego tenemos republicanos, ojo, republicanos con casi 190.000 votos, ecologista, igualdad y todo el resto. Entonces, ¿hacia dónde se fue el 1,5 millones extra? Esencialmente a partidos nuevos, pactos nuevos, Partido Comunista, Republicano, Ecologista. Queda ¿Sí? un minuto. Ya. Entonces me falta casi todo, pero no importa. Acá lo relevante es que dentro de los partidos que tienen mayores gaps, mayores diferencias en términos de hacia dónde va las marcas y lo que va a suceder en el futuro, es que yo diría que la gran pregunta que viene es ¿qué va a pasar en el próximo, en el fin del ciclo electoral? Es decir, las primarias y las presidenciales y las parlamentarias. ¿Por qué? Porque si nos guiamos por los constituyentes, podríamos tener un escenario, y si nos guiamos por los concejales, podríamos tener otro escenario. Yo creo que son dos culturas de votaciones distintas. Yo todavía no sé si el 1,5 millones extra que ingresó a votar en esta elección, que tenía como base la municipal, va a ir a votar o va a votar con la misma fórmula o la misma oferta, porque de no haber un cambio en las reglas del juego, va a ser muy difícil que hayan independientes entre las listas parlamentarias. Me cuesta ver al Parlamento suicidándose en términos de nuevas listas parlamentarias que sean de independientes o independientes agrupados,
porque realmente la partidofobia que hubo y que quedó demostrada en la mega elección es muy grande, entonces lo más probable es que no legislen o decidan legislar para el futuro, dejárselo a la Convención Constitucional. Entonces, lo más probable es que tengamos un escenario en términos parlamentarios más parecido a lo de concejales que a la de constituyentes. Y en ese sentido, el tema es cuánto va a ser el extra que va a llegar a voto presidencial. Quiero terminar, Neida, diciéndote que este fue un voto informado, pero que al mismo tiempo fue un voto que espantó a mucha gente. No solamente los primeros estudios que uno puede ver es que la gente no fue a votar por las mismas razones de siempre, que están lejos, que no tiene tiempo, que no tiene plata para la micro, que el local está muy... O sea, por las mismas razones, pero se agregó un extra, que es que las personas, un grupo importante, en torno al 20, 22%, le entregó un grado de complejidad a esta elección que en vez de hacer los que fueran a votar, los espantó, los sacó. Y eso parte desde que habían muchos candidatos, que el voto era muy grande, y yo diría que las dos principales razones es que nunca supieron para qué eran los convencionales, es decir, qué iban a hacer, en qué consistía el cargo, y bueno, y para qué te digo lo de gobernadores, que hasta el día de hoy es un misterio y por eso es que la incertidumbre que existe para las segundas vueltas que van a haber el próximo 13 de junio es bastante grande. Eso es, Neida, como un panorama general. Vale, muchas gracias, Axel. Bueno, creo que es muy interesante. Voy a contenerme a hacer un resumen de cada presentación por el tiempo, porque tengo mi chat, hay mucha gente, tenemos casi 90 personas por lo menos que están conectadas y que tienen hartos comentarios y preguntas. Quiero invitar a las personas que me están escribiendo, ¿no es cierto?, a que podamos ir registrando las preguntas en el chat de Teams y yo las voy a ir revisando conforme vayan haciendo las intervenciones de los Neida, panelistas. ¿se pueden ver esas preguntas en alguna parte o no? Mira, en el chat, Axel, estoy invitando a que la hagamos y las que yo tengo en mi WhatsApp, que son de estudiantes y personas, las voy a ir Porque yo como... no tengo acceso al chat. Ya, ya, creo, ahí lo vamos a ver, si no, yo te las voy a ir pasando, ¿sí? O Bueno, sea, voy a ir leyendo. Ya, entonces, bueno, en segundo lugar, gracias Axel, no es una respuesta categórica, entonces que Chile cambió, muy interesante esa visión respecto a estos procesos de cambio, introduce elementos nuevos que valen la pena que podamos profundizar y que a lo menos yo no lo tenía dentro de mi registro. Ahora queremos conocer, Jorge, tu opinión, Jorge Navarrete. La verdad es que Jorge es abogado, columnista, la mayoría de los que estamos en esta escuela de gobierno lo conocemos porque hemos leído sus columnas, seguimos programas, como lo comentábamos también hace un rato atrás, es panelista también fijo de Tele 13 Radio, etcétera, pero Jorge, no quiero quitar tiempo para conocer tu opinión. A ti te hemos invitado a conocer tu opinión respecto a los resultados electorales y muy provocadora también la presentación que hace Axel. ¿Cuál es tu opinión, tu reflexión al respecto? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y buenos días a todas y a todos. Yo, tal como le había contado a los organizadores, aprovecho de públicamente pedir las excusas porque los voy a poder acompañar solamente hasta las 11:30. Pero la verdad es que había cuenta los contertulios y contertulias no me van a echar de menos. De hecho, confieso estar un poquitito abrumado porque a diferencia de mis compañeros y compañeras de panel, yo probablemente soy el que tiene menos experiencia y conocimiento en el análisis electoral. Y por lo tanto hago este ejercicio de manera bien intuitiva y con mucha humildad porque yo soy uno de los que se declara sorprendido por los resultados, no tanto por no haber identificado algunas de las tendencias, sino por la magnitud y brutalidad con la cual éstas se expresaron. Y además porque creo que enfrentamos un proceso bien complejo y que va a hacer falta todavía varias horas, café y tiempo para poder aquilatar con mayor calma. No hay peor que el que tiene solo un martillo y que por eso cree que todos sus problemas son clavos. Y por lo tanto, mis primeras intuiciones van a ser más bien aproximativas. La primera cuestión que me nace decir es que siento que lo que ocurrió en esta mega elección, como diría Axel,
fue probablemente el proceso de redistribución de poder político más significativo que hemos tenido en las últimas 3 décadas. Es decir, desde terminada la dictadura e iniciada la transición democrática, que no habíamos visto un reordenamiento de la expresión institucional de las fuerzas políticas como probablemente se expresó a lo menos en la elección de constituyente. Y si el plebiscito de octubre del año pasado había sido una bofetada a la clase política tradicional, lo de esta mega elección no fue nada menos que una patada en el bajo vientre, por no ocupar el chilenismo que se me viene a la mente. Y en ese sentido fue una manera a la chilena, institucional, reglada y democrática, de decir, insisto, a la chilena que se fueran todos. De hecho, cuando uno mira, los principales titulares muestran que las fuerzas políticas que tradicionalmente condujeron el país y monopolizaron el debate público, tanto en la expresión de la derecha como de la centroizquierda, son los principales perjudicados. La derecha tiene un resultado horroroso, no solamente no alcanza ni siquiera a estar cerca del tercio de los constituyentes que pretendía para poder bloquear algunos de los cambios constitucionales, sino que en la elección a gobernadores, alcalde, creo que el resultado fue bien paupérrimo, tratando solamente de salvar los muebles, si es que algo queda por salvar cuando se mira la elección de concejales. Y en la unidad constituyente, ex nueva mayoría, ex concertación, llámenla como quieren, el resultado es todavía peor. Y particularmente el proceso de desintegración y relevancia de algunos de los partidos que la componen, específicamente la AEC, el PPD y el Partido Radical en cuanto a su representación en una discusión tan relevante como va a ser la del debate constitucional es bien decidora. Si quizás la única marca política que logra salir indemne y presentar esto como un relativo triunfo es aquella que representa lo que podríamos llamar la izquierda más vanguardista y que se expresa en el Partido Comunista y el Frente Amplio. Pero la gran noticia justamente tiene que ver con la irrupción de los independientes y como decía Axel, sumado uno y a otro, casi 2/3 probablemente hoy día de la convención constituyente. Y creo que es importante también no sacar cuenta apresurada respecto de qué es lo que eso significa y qué es lo que eso representa. Yo me he sorprendido gratamente mirando la diversidad de biografías de vida, de las razones por las cuales muchas de estas personas tomaron la decisión de competir, quiénes lo apoyaron y por qué tipo de razones, cuál es su raigambre territorial específicamente. Y desde esa perspectiva, aunque yo no soy muy amigo de dar por muertos ciertos clivajes tradicionales de la política, como por de pronto el de izquierda y derecha, que es el que nos ha acompañado no solamente por décadas, sino por siglos, como decía Mark Twain, anticipadas han sido las noticias sobre mi muerte. Sin embargo, sí creo que hay algunas tendencias o clivajes que es importante poner sobre la mesa que acompañan, llenan, adornan o relativizan los códigos tradicionales con los cuales hemos leído el proceso político. El primero de ellos tiene que ver con algo que podríamos llamar el clivaje entre élite y ciudadanos, o gobernantes o gobernados. Yo creo que esto se expresó de manera muy nítida con motivo del 18 de octubre, en la profunda expresión de la rabia contra el poder, de la rabia no solamente contra el poder económico, contra el poder político, contra el poder social, rabia por cómo el poder se distribuía, rabia por cómo el poder se generaba, rabia por cómo el poder finalmente se usaba. Hay un tema contra las élites tradicionales que me parece que se reflejó muy bien en esta elección, pero que tiene millones de ejemplos que podríamos hoy día citar y no lo voy a hacer en aras del tiempo durante la última década. Me parece a mí que también hay un clivaje por lo mismo muy interesante entre lo que podríamos llamar tempranamente tradición y cambio, o entre lo viejo y lo nuevo. Hay una preferencia bien consistente respecto de lo nuevo, incluso sobre figuras que representaban posiciones muy vanguardistas y que sin embargo quedaron en el camino más bien por pertenecer a, como diría Gramsci, a aquello que tiene que morir y no ha muerto todavía, y no a esa etapa en lo que tiene que nacer no ha nacido todavía. Me
refiero a Bárbara Figueroa, me refiero a Mesina y otros dirigentes más. Y por lo mismo también creo que hay un componente etario y generacional que hay que mirar. Es verdad que no tenemos el contrafactual y lo más cercano para comparar la convención constituyente, aunque son elecciones de una naturaleza muy diferente, es nuestra Cámara de Diputados, a lo menos porque el procedimiento y las reglas mediante las cuales se eligieron son más o menos idénticas. Y si la memoria no me traiciona, creo que estamos hablando de una rebaja de casi una década en el promedio de edad de quienes van a ser protagonistas de estos debates. Y por lo tanto creo que enfrentamos un escenario completamente nuevo, que por nuevo y por definición no es ni bueno ni malo, simplemente es nuevo, donde se acentúan algunas de las tendencias que veníamos observando. Primero, y la más importante, es que hay un cierto abandono de lo que podríamos llamar de la política como una concepción universalista, globalizante de grandes relatos, para dar paso más bien a una política de las causas, muy asentada en las identidades, en las biografías, en los intereses más individuales de determinadas personas, comunidades o territorios. Y esta política de las causas que irrumpió con mucha fuerza expresada en lo independiente va a lugar, insisto, a profundizar tendencias que ya venía observando. Primero, una gran fragmentación. Segundo, diría yo, una manera de abordar los debates mucho más horizontal y transversal y menos vertical a como veníamos observando en un proceso, insisto, que ya sus contornos se irán difuminando. Y por lo tanto, la discusión va a ser más interesante, pero también más difícil. Y hay menor predictibilidad del proceso de deliberación política del que pudimos haber observado evidentemente hace años atrás. Sin lugar a duda, una de las expresiones más bruscas de esto es que yo creo que nadie hoy día podría reclamar de manera homogénea o uniforme, por ejemplo, el contar con los 2/3 para imponer sus puntos de vista en casi todos los temas a una determinada minoría, como tampoco existe de manera uniforme o homogénea algún grupo que pueda reclamar tener el tercio para efectos de bloquear o impedir que se lleven adelante ciertas transformaciones. Y de esta perspectiva, esta fragmentación, esta mayor volatilidad se va a expresar, por ejemplo, en que muchas personas que van a estar de acuerdo para algunas cosas y juntos van a estar separadas para otros. Y me parece que en ese sentido la promesa o la expectativa que había detrás del diálogo, la transacción, la negociación para finalmente un acuerdo se fortalece. Quiero terminar esta provocación con tres cosas que para mí particularmente son muy importantes y que tienen que ver con la legitimidad. Dos de las primeras, les confieso, por razones distintas a las que yo hubiera querido. Misteriosos son los caminos de la política y insisto, más allá de que yo hubiera querido que este resultado fuera fruto de un cierto apego a las reglas, del respeto a las normas y de la convicción de que enfrentábamos un procedimiento sobre ciertas bases. Por ejemplo, hoy día me parece que es muy virtuoso que ya sean mucho menos personas las que discutan la regla de los 2/3. Y probablemente el resultado electoral es justamente lo que llevó a bajar la pasión y la tensión respecto de eso, insisto, porque no hay ningún sector político que pueda vetar esta discusión. No quiero citar ni exponer a nadie, pero varios de los que protagonizaban intercambios epistolares por el Mercurio y la Tercera semana antes de la elección, cuestionando la regla de los 2/3, hoy día se ha transformado en una suerte de garante, lo cual quiero reflejarlo más bien como una gran virtud. Y la segunda cuestión que, insisto, me hubiera gustado ocurriera por otro tipo de convicción y no necesariamente por el resultado, tiene que ver con algo que nos rondaba como un elefante sobre la mesa y es justamente los niveles de violencia. No me refiero necesariamente a la violencia física, me refiero a la violencia propia de un debate muy beligerante donde a ratos pareciera que por el discrepar de una persona tenemos el derecho de funarla, de censurarla, de suprimirla del espacio público. Se hablaba de rodear la Asamblea Constituyente y otras, y paradojalmente muchos de los que pregonaban un esfuerzo a esa naturaleza hoy día están sentados en la Convención Constituyente o a lo menos se ven representados de manera mucho mejor a como originalmente hubieran pensado. Y la tercera, y con esto termino, Neida, es que estoy profundamente esperanzado. Yo creo que más allá de la materialidad del texto constitucional, yo siempre defendí y sigo defendiendo
viendo que si estamos convencidos de que uno de nuestros principales problemas tiene que ver con la ausencia de mayor legitimidad, aquí el método va a ser el mensaje. Es decir, la forma y manera en que abordemos este debate va a ser mucho más relevante para cumplir con éxito los propósitos que nos hemos puesto. Y en la medida que esta sea una discusión lo más amplia y participativa posible, que salga del seno republicano por excelencia, que va a ser el Palacio Pereira, donde todos nos sintamos más protagonistas y testigos de esta discusión, creo que va a ayudar a generar mayor lealtad, mayores obligaciones, mayores deberes en la conciencia de la construcción de algo colectivo. Los alemanes tienen un concepto bien bonito, hablan del patriotismo constitucional o matrotismo constitucional, podría uno decir, en los tiempos que corren. Y eso básicamente se refiere a la idea de que la patria no se construye respecto a una identidad específica, algún acontecimiento histórico o menos una batalla. La patria es el resultado de una deliberación, de un acuerdo colectivo, de una generación participativa del contrato social, donde todos sentimos que tenemos no solamente algo que reclamar, sino que algo que poner. Y esta convención constitucional se parece mucho a Chile. Se parece por de pronto mucho más a Chile que cualquier otra instancia de representación popular que tengamos. Cuando uno mira las biografías, los colegios, las familias, las orientaciones políticas, religiosas, sexuales, en fin. Y creo que eso, si no es una garantía, a lo menos es un aliciente y una esperanza de que lo que de ahí salga sea más fruto de la construcción y el reflejo de este viejo principio, algo vapuleado de la democracia representativa, que es justamente la expresión más genuina de la soberanía popular y la promesa que hay detrás de una democracia que no es otra que representar de manera más o menos equitativa los intereses de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Eso en cuanto a esta provocación inicial. No. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muy interesante. Para quienes se han sumado recientemente, tuvimos la presentación de Axel con algunos datos iniciales. Axel no fue tan categórico en responder que Chile sí cambió, pero reconoce un escenario de cambio. Nos quedamos acá dando vuelta con estos 5 millones de votos de la elección de concejales, más este 1,5 millones de votos que irrumpen, ¿no es cierto?, en el escenario actual. Hay algunas preguntas para el final, Axel, y luego Jorge estaba registrando, tomando apuntes, que también es bien interesante lo que tú planteas, ¿no? Al menos esto de la política de las causas, ¿no? Porque efectivamente la transformación de esos relatos políticos, ahora por las causas con este componente territorial también, que también lo mencionaba Axel, generacional, diría yo también, en el tema de los promedios de las edades, es como bien relevante. Yo diría que como para poner ahí quizás alguna idea que complementa, por supuesto que en la política importa el fondo y la forma, ¿cierto? Ambas cosas. Ya reflexionaremos también sobre el tema de la legitimidad. Y sobre estos componentes de la edad, lo territorial, ¿no es cierto?, la nueva votación, también hay otro elemento que nos ha interesado mucho que tiene que ver con los resultados de la paridad, ¿no es cierto?, y estos análisis que nosotros podemos tener en torno a la participación de las mujeres, la representación política de las mujeres en estos resultados de esta mega elección, como la llama Axel. Ahí le hemos pedido a Lucía Damer, que también, bueno, la conocemos, la seguimos, ¿no es cierto?, sus análisis, nos pueda compartir algunas reflexiones. Lucía, bueno, socióloga, doctora en ciencia política, es académica de la USACH, es cierto, directora de espacio público, también es una panelista que seguimos, al menos estamos varias personas en la red de académicas acá, la seguimos constantemente, pero además Lucía también es parte de la red de politólogas. Y vimos a Lucía Damer, ¿no es cierto?, durante los últimos año y medio, 2 años, quienes integramos la red, que fue también parte de este equipo de mujeres muy valiosas, de politólogas y académicas en general, que impulsaron la paridad. Entonces, Lucía, después del 15 y 16 de mayo, donde vivimos este momento que esperábamos con tanta ansia y complementando también con los otros resultados electorales, quisiéramos conocer tu opinión sobre lo que pasó, o lo que está pasando más bien, porque me quiero como colgar de la intervención de Axel, ¿no?, de lo que está pasando a partir de los resultados electorales. No, bueno, muchas gracias, Neida, por la invitación, Marcos también, a mis colegas de panel y a todos y todas los que nos están escuchando. Encuentro realmente maravilloso que después de tantos paneles y tantas reflexiones sigamos en la lucha de escucharnos. Me parece importantísimo porque yo concuerdo con lo que se ha dicho previamente, acá no hay nada que esté escrito en piedra. Efectivamente, en política nunca sucede.
pero ahora aún más complejo, ¿no? Entonces, déjenme ver si puedo compartir mi pantalla para tratar de no pasarme los 10 o 12 minutos que tengo. Efectivamente, digo, a mí Neida me pidió que hablara principalmente el tema de la paridad. Quisiera antes de entrar en los temas de paridad, donde efectivamente soy miembro de la red de politólogas, pero no estuve en el grupo central que elaboró la propuesta, así que reconozco también a mis colegas que estuvieron en ese proceso. Lo primero que quisiera decir es que no es el primer paso hacia un cambio de Chile, pero tampoco va a ser el último. Y que eso es lo primero. Lo segundo, que todos los que hemos estado en el aparato de gobierno, que conocemos el mundo de la política, sabemos que nadie muere en política hasta que efectivamente desaparece. Entonces, todos esos cantos medios de sirena, de decir, no, ya llegamos, esto llegó nuevo, acá los independientes van a ganar. La verdad es que cuando uno mira la literatura comparada, uno puede encontrar casos donde hubo situaciones totalmente, digamos, particulares, pero que no generaron tendencias, ¿cierto? Sino que lo que hicieron fue generar un punto de distracción e inmediatamente después uno cae o un populismo de derecha, un populismo de izquierda o vuelve a lo anterior. Entonces acá mi llamado es a que la resistencia, digamos, al cambio tiene que ser construida día a día. Y en ese sentido yo lo que voy a hacer es hablar un poco del proceso de la paridad de género en la constituyente. Efectivamente, la paridad no es solo un problema de corrección de resultados, la paridad es un mecanismo bastante más complejo que tiene dos etapas, una desde la inscripción de las listas, ¿cierto? Que no solamente tiene que estar la mitad de las listas con mujeres, sino que tienen que estar de forma intercalada y encabezadas por una mujer, y en segundo momento, digamos, la corrección de los resultados por sexo. Evidentemente, y esto solo para poner la cancha más clara para todos y todas, ¿cierto? Hay 28 distritos que existen en el país, de los cuales 18 escogen un número impar de representantes, y por ende es casi imposible o imposible asegurar una paridad estricta 50-50, ¿cierto? Y esto generó que la normativa proponga que en ningún caso, ningún sexo podría representar, digamos, más del 55% de los constituyentes. Es decir, es una norma súper bien pensada y creo que ha tenido resultados muy interesantes, ¿cierto? El resultado principal es que hoy día tenemos 77 mujeres que han sido elegidas, que son el 49,7% de la convención, y 78 hombres, que son el 50,3% de la convención. Pero ahí empiezan las discusiones, que son discusiones bastante interesantes, que dicen que la corrección de la paridad en realidad ayudó a los hombres, ¿cierto? Que es una forma de leer lo que ha significado la corrección. La corrección efectivamente aplicó a 15 candidaturas, o por lo menos los datos finales que tengo yo, de los cuales 10 son hombres y 5 son mujeres. Es decir, 10 mujeres estarían perdiendo sus escaños en la convención, efectivamente a resultado de la norma de paridad. Un ejemplo que a mí me parece que es tal vez el más interesante, es dentro de todos, digamos que hay varios, el de Natalia Aravena, ¿cierto? Que ya iba como candidata en el distrito 13, fue la primera mayoría en su lista y sin embargo su cupo estará siendo utilizado por el candidato Mario Barraza, que recibió más o menos la mitad de la votación. Ha sido muy interesante porque nuevamente esta es una discusión que nos lleva a esta discusión del feminismo, ¿cierto? Cuando algunos dicen que el feminismo somos las mujeres que queremos tener más que los hombres, no, la búsqueda es que esto sea justo entre hombres y mujeres, y creo que la norma de la paridad permitió eso dentro de muchas otras cosas más. Sin embargo, la gente de Contexto, que me parece que liderados por Claudio Fuentes, también colega de nosotros, han hecho algunos análisis que me parecen interesantes de poner acá en la mesa. Lo primero, si ustedes miran acá, estos son, digamos, las listas que se presentaron, la cantidad de asientos que tuvieron y cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Una rápida mirada, lo primero que nos dice es que los partidos tradicionales son los que menos porcentaje de mujeres llegaron a tener. Por supuesto que la peor lista es la Unidad Constituyente, ¿cierto? La DC, PPD, PS, PR, PL y PRO tiene 16% de los convencionales, es decir, 4 mujeres de los 15, no, de los 25 en total.
De esos 4 mujeres, me parece que 3 son independientes y 1 es de partido. Podríamos estar de largo tirando hipótesis de qué ha pasado. Yo creo que necesitamos un estudio mucho más detallado. Pero es muy extraño, o por lo menos, como dice Pirincho, abre a la provocación, reconocer que las listas de escaños reservados, las listas de independientes, o la lista Prueba de Dignidad y, sin duda, la lista del pueblo, tienen muchísimo más porcentaje de votos femeninos. Y eso puede ser por varias cosas. Uno, que los partidos más tradicionales les costó aún más todavía poner mujeres competitivas. 1, 2, ponerlas en lugares donde efectivamente podrían ganar. 3, apoyarlas con financiamiento y capacidades de campaña. Por lo menos a mí me parece que llama mucho la atención este resultado y da para una pregunta por la explicación. También no me llama la atención entonces que hoy día tengamos solo candidatos hombres a las prepresidenciales. No que efectivamente las cosas se hayan dado de una forma distinta, pero al final del día este es un dato que me parece que vale la pena que reconozcamos. Una de las hipótesis es el tema de los dineros, ¿cierto? Cómo se recaudó y cómo se financió las campañas de hombres y mujeres. La gente de Contexto Factual tiene también estos datos y uno empieza a darse cuenta que efectivamente los hombres vuelta a recibir mucho más dinero. Este dato más general limita una percepción más específica cuando uno mira la recaudación por partidos. Si ustedes miran las personas que más recaudó, me parece que es Marcela Cubillo, ¿cierto? Que ya efectivamente cambia la distribución en términos de hombres y mujeres del dato que vimos inicialmente. Pero cuando uno ya empieza a mirar en términos más generales, se da cuenta, por ejemplo, las diferencias, ¿cierto? En Unión Patriótica, Partido Humanista pareciera que es el que más se acerca a una distribución en términos de la recaudación, pero efectivamente la recaudación ha sido, y la utilización de esa recaudación, incluso en los pueblos originarios, ha sido bastante no equitativa, ¿cierto? Ahora, no podemos olvidarnos, y nos hemos concentrado acá, y en la discusión que hemos tenido previamente, nos hemos concentrado en el tema constituyente, pero no podemos olvidarnos que en ese mismo día, y tal vez por eso mismo fue menos gente a votar porque lo encontró complejo ir a votar, yo estoy de acuerdo con Axel, creo que una hipótesis para discutir es hasta qué punto en pandemia, después de un año de estar en estas circunstancias, el hecho de que sean días no laborables, donde uno estaba básicamente encerrado en su casa descansando supuestamente, también limitó, ¿cierto?, el interés por salir a votar, pero efectivamente tiene que haber acá un componente de la complejidad del voto. Pero más allá de eso, mirando las otras elecciones, donde no hubo herramienta de paridad, lo que uno encuentra es que mujeres candidatas a gobernadoras solamente fueron el 16%, a alcaldes el 23% y a concejalas el 39%, ¿no? Lo cual no solamente demuestra que cuando uno no tiene capacidad de obligación, ¿cierto?, las cosas, los partidos terminan funcionando como funcionan tradicionalmente, sino también muestra este típico triángulo que las mujeres están más representadas en los lugares donde menos poder hay. Entonces, de gobernadores, alcaldes a concejales, efectivamente las mujeres estarían mucho más concentradas en el nivel, digamos, de concejalía. Y acá creo que este no es un primer paso, pero es tal vez uno de los pasos más importantes para lo que podría ser un cambio estructural en la participación de las mujeres en temas políticos. Quiero decir que acá no solamente es un aprendizaje chileno, acá este ha sido un proceso revisado desde América Latina y otros contextos con mucho detalle para ver hasta qué punto, digamos, la norma funciona, qué genera, cómo impacta sobre la democracia de los partidos, ¿cierto? Y por supuesto ahora en la discusión constituyente vamos a tener muchos ojos mirando cómo este fenómeno, entre comillas, único, trae resultados similares o distintos, ¿no? Todavía yo creo que hay un signo de interrogación respecto a eso. Pero más allá, digamos, de la mirada comparada, de la mirada internacional, creo que hay algunos aprendizajes que son súper relevantes para todas y todas, pero sobre todo a las mujeres que quieren, digamos, que les interesa también la opción de la política y la política pública.
Lo primero es que hay mujeres interesadas en política y que tienen capacidad electoral, ¿no? Por muchos años se decía que había pocas mujeres, que lata, que no había mujeres para participar, que bueno, eran puros hombres porque en realidad las mujeres se restaban de ese tipo de espacios. Incluso estaba la mitología que a la mujer no le gustaba el poder político porque era demasiado brutal. Bueno, efectivamente eso yo creo que es un mito construido por algunos muchachos que querían como concentrarse en su club, pero que a la hora que cambian las cosas y cambian las reglas, efectivamente hay una enorme cantidad de mujeres interesadas en política, muchas de ellas con una capacidad electoral significativa, ¿no? Sobre todo pensando que han tenido menos financiamiento y mucho menos, en algunos casos, apoyos institucionales. Eso da para una transformación, ojalá, de los partidos políticos, da para una transformación de aquellas dirigentes de base o dirigentes de organizaciones sociales que pueden ver un camino de crecimiento en su interés político. Antes uno se quedaba, digamos, bueno, hasta ahora todavía se queda como dirigente social de base, apoyando a su candidato a alcalde, apoyando a su candidato a gobernador. Lo segundo, que creo que es un aprendizaje interesante, es que la población tampoco se restringe a votar por mujeres. Efectivamente, el hecho de que el mecanismo de paridad haya afectado especialmente a los hombres, digamos, haya subido especialmente a hombres, significa que las mujeres recibieron masivamente votos. No por el hecho de ser mujeres, aunque también, pero principalmente porque establecieron unas campañas y desarrollaron unos liderazgos previos a las campañas súper interesantes. Ya lo habrán visto en las entrevistas de la mayoría de las mujeres independientes que han salido a la luz. La gran mayoría tiene unas biografías no recientes, sino largas, de larga data, con profunda vinculación con la ciudadanía. Y bueno, a la hora que salen y tienen un espacio de visión, reciben, digamos, el voto electoral. Y eso creo que es un aprendizaje para las dirigencias de los partidos, pero también para las mujeres que están en política, ¿cierto? El tercer aprendizaje, que ya no es tan optimista, es que los partidos políticos, sobre todo los tradicionales, pero los partidos políticos en general, si no hay presión, no hay apertura de espacios. Siempre uno, justamente por las estructuras básicas de cómo se manejan los partidos, se termina llegando a la misma discusión. Y esto debería de generar una reflexión sobre efectivamente si partidos que tienen dirigencias que son principalmente masculinas, ¿cierto? Tienen una mirada que no es necesariamente una mirada propositiva respecto a la paridad. Yo soy súper crítica de la mayoría de las dirigencias de partidos, francamente, especialmente los partidos tradicionales de la centroizquierda, que como vemos han tenido un resultado desastroso, no solamente en total, sino también en la paridad. Pero en general ahí necesitamos una transformación específica. Como los partidos no abren espacios sin presión, creo que hay que entrar a meter, efectivamente, a repensar cómo uno mete normas como la paridad en otro tipo de elecciones, ¿no? Y por supuesto esto requiere de una técnica, requiere de un conocimiento mucho más detallado, pero es la única forma de generar espacios de crecimiento y la participación de las mujeres. Ahora, en la constituyente yo creo que todavía hay varias preguntas sin responder, que todavía están ahí dando vueltas. Uno, ¿existirá una bancada transversal de mujeres para impulsar temas que son temas específicamente, digamos, relevados desde nuestra participación? Por ejemplo, el tema de la economía de los cuidados, como un tema transversal, porque también está el tema del aborto, pero reconozcamos que el tema del aborto no necesariamente es transversal de todas las mujeres. La preocupación por la salud sexual reproductiva sí. Ahí la verdad es que hay todavía una pregunta, ¿cierto? ¿Hasta qué punto se va a poder generar, como se generó en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, digamos, una bancada transversal? Lo segundo, y esa bancada transversal, ¿cómo va a generar temáticas nuevas? Lo segundo es hasta qué punto, digamos, va a haber acuerdos sobre agendas básicas, ¿no? Ya no solamente la bancada transversal, sino un acuerdo específico sobre temáticas de agenda. Y esto no es nada de menor porque, como les digo, una agenda o una constitución de corte feminista, que yo creo que ese es un sueño de largo plazo, ¿cierto? Pero una agenda con una perspectiva de género, una constitución con una perspectiva de género tendría que tener una agenda básica de conversación que no me queda claro si la vamos a tener. Y lo tercero es que efectivamente hasta qué punto esto va a generar un impacto en la democratización de los partidos.
Mi impresión, como les digo, que no soy tan optimista, espérense un segundo, ahí está. Mi impresión es que efectivamente la paridad trae una novedad profunda a Chile, que genera un espacio de conversación distinto en el mundo de la política, que abre espacios de representación y que ahora establece dos grandes desafíos. Uno, apoyar a las mujeres que han salido electas, no solamente en la constituyente, sino también en las municipales, etcétera, para que justamente el ojo público, que va a ser mucho más duro con ellas que con el resto, se los puedo asegurar, como lo es en prácticamente todos los espacios de la vida cotidiana y profesional, ¿cierto? Para que ellas puedan mostrar efectivamente sus capacidades y se puedan generar agendas distintas. Y lo segundo es que yo espero, pero esto a modo, porque concuerdo con Axel, espero, no estoy segura, espero que este sea un paso hacia un camino trazado por más paridad, por más participación, por más conversaciones de igualdad, y que eso genere una transformación no solamente en el mundo político, sino también en el mundo académico, ¿cierto? En el mundo de las discusiones públicas, entre otras cosas. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Lucía. Bueno, creo que Jorge, estás también tú en la hora, ¿no es cierto?, de retirarte. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos poder contar contigo también en otros espacios dentro de la Escuela de Gobierno y Ciencia Política. O sea, ahí te vamos a estar invitando. Bueno, gracias, Lucía. Bueno, muy interesante la intervención. Yo creo que queda uno con muchas reflexiones también en torno a los aprendizajes, sobre todo con la efectividad, ¿no es cierto?, la importancia de las acciones afirmativas, ¿no es cierto?, en medidas de equidad de género. Pero bueno, ahora, porque también quiero, en este rol de moderación, un poco precisar, bueno, a quien nos está apoyando en la coordinación, a Paula Reyes, yo no logro ver preguntas en el chat, pero sí me llegan algunas preguntas al WhatsApp. Entonces no sé si es que hay algún tema técnico ahí. De todas maneras, a quienes me han escrito las estoy como registrando. Pero sí, ahora quiero invitar al profesor, a nuestro director de escuela, Marco Moreno. El profesor Marco va a tener 15 minutos, la profesora Lucía también tiene hasta las 12, entonces invitaría a que tratemos de precisar las preguntas de forma que yo las pueda recoger y a lo menos tengamos unos 10 minutos de intercambio final, digamos, con nuestros panelistas y nuestras panelistas. Entonces, bueno, el profesor Moreno lo conocemos, profesor académico de la Escuela de Gobierno, nuestro director también de la Escuela de Gobierno. Marco también ha estado haciendo unos análisis muy interesantes que hemos estado siguiendo. Marco, yo sé que te toca también cerrar en una semana un poco difícil, porque hay muchos elementos, ¿no es cierto?, provocadores también, que ha puesto Axel, que ha puesto Jorge, que ha puesto Lucía, en torno al análisis de los resultados electorales. Ahí contigo nos gustaría también conocer cuál es tu opinión, incluso de esos elementos que ponen nuestros panelistas, si quieres complementar, ¿no es cierto?, puntualizar o sumar algún elemento nuevo al análisis que se ha presentado. Gracias Neida. Sí, primero felicitar esta iniciativa de la carrera de Ciencia Política. Neida coordinó y nos dio la oportunidad de tener un excelente panel con tres destacados analistas de la realidad política. Lucía, Jorge y Axel son muy recurrentes, ¿no es cierto? Y por lo tanto creo que eso le da una perspectiva mucho más enriquecedora a esta discusión. En segundo lugar, que como yo decía por ahí en algún lugar, este es un análisis en frío, ¿no? Y eso también es bueno, porque no lo estamos haciendo al día siguiente o los 2 días después de los resultados electorales, porque eso nos impide tener un poco más de perspectiva, y la garantía de haberlo hecho ahora es que lo estamos haciendo justamente en esa lógica, en una lógica de hacerlo más bien en frío, que es lo que corresponde por lo más al análisis un poco más académico como el que estamos pretendiendo hacer hoy día. Yo solamente quisiera, porque las 3 intervenciones han sido muy, muy interesantes, tomé nota de varias de ellas, porque voy a tratar de hacer en mi comentario en 3 niveles, ¿no? Me voy a referir al proceso, ¿no?, a los resultados y a los efectos. Respecto del proceso, decir un par de cosas. Creo que el proceso electoral del 15-16 fue un proceso impecable. En primer lugar, dejó por fuera todas estas teorías conspiranoicas que se habían instalado, ¿no es cierto?, de que se iban a robar las urnas, de que la gente no iba a ir a votar. Creo que eso quedó absolutamente descartado y mostró, ¿no es cierto?, que en los procesos electorales en Chile se hacen bien, ¿no? Y tenemos una experiencia
muy ya extendida, ¿no? En hacer bien las cosas en este sentido. En segundo lugar, creo que a propósito del proceso, es positivo esta matización de la presencialidad, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que en Chile a la gente le gusta ir a votar y lo hace el día domingo, vamos en familia. De alguna manera nosotros se ha construido esa idea de que el voto solo tiene que ser, ¿no es cierto?, presencial en un día. Creo que otra innovación importante de política pública fue la que introdujo el CERVEL, ¿no? Y en el sentido de hacer el proceso electoral en 2 días, ¿no? Un hecho bien inédito, bien interesante, y por eso digo que hay que matizar la presencialidad. Creo yo que hacia adelante no todo tiene que ser tan presencial como ha sido hasta ahora, entre otras cosas porque hoy día tenemos la pandemia, pero mañana puede haber un desastre natural, ¿no es cierto?, un conflicto bélico que nos impida tener esta presencialidad a la que estamos acostumbrados. Por lo tanto, hay que avanzar en eso. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, votar en 2 días, ¿no es cierto?, introducir el voto anticipado, el voto por correo. También hay que explorar el voto electrónico, hay que buscar matizar la presencialidad, ¿no? El mundo ha cambiado en términos de la presencialidad y por lo tanto yo creo que también es un elemento que hay que introducir, ¿no? Matizar la presencialidad. Y colocar los incentivos, ¿no es cierto?, para mejorar la participación. Un tema que tocaron los 3 panelistas, el tema de la baja participación, lo desarrolló en extenso Axel, planteando algunos números bien interesantes que hablan de la necesidad de colocar buenos incentivos. A propósito de que ayer se aprobó en general, ¿no es cierto?, la restitución del voto obligatorio, si ese voto obligatorio no va de la mano con algunos incentivos que efectivamente hagan efectiva la participación, no vamos a avanzar mucho. Como ya se ha dicho en varios lugares, podemos tener voto obligatorio en la letra, pero en la práctica va a seguir siendo voluntario porque la gente va a buscar resquicios para no ir a votar, ¿no? Por último, hasta pagar las multas porque finalmente, al final, nadie tampoco las fiscaliza. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eso sobre el proceso. Sobre los resultados, ¿no? Y aquí la pregunta del conversatorio era bien interesante, si Chile cambió o no. Axel la respondió, dijo que no, no totalmente. Yo tendo a coincidir en algo con eso, en el sentido de que Chile no cambió el 15 y 16 de mayo, sino que ese fin de semana nos enteramos de que estaba cambiando, ¿no? Nosotros creíamos y habíamos hecho teorías desde el 18 de octubre, ¿no es cierto?, del año 2019 respecto del cambio, pero las elecciones de alguna manera vinieron a confirmar esto. Las elecciones de alguna manera pusieron al día a la élite, ¿no es cierto?, de los cambios en lo que estaba pensando la ciudadanía. Si de algo sirven las elecciones, y estas particularmente fue para demostrar eso, de que algo había pasado de verdad, y no era solo teoría sobre suposiciones respecto del cambio, ¿no? Y por lo tanto las elecciones vinieron a confirmar eso. Creo que es adecuado, por lo tanto, entonces hablar de un escenario de cambio, ¿no? Como estamos coincidiendo aquí en el panel, y por lo tanto responder la pregunta en ese sentido. Yo creo que sí las elecciones, ¿no es cierto?, le mostraron a la élite y sirvieron para eso, para mostrar de que el país había cambiado y eso quedó evidenciado, ¿no es cierto?, en los resultados, ¿no?, que Axel ya, Lucía y Jorge hablaron y se refirieron en detalle a esos resultados. Quisiera concentrarme por último en la tercera dimensión, que son los efectos, ¿no? Hablé del proceso, de los resultados, y quiero concentrarme ahora en los efectos. Y creo que el efecto, uno de los efectos más importantes, tiene que ver con el fracaso del sistema político, ¿no? Y especialmente el sistema de partidos políticos, tal como lo concebimos hasta ahora, ¿no? Esto ha generado toda una discusión sobre los partidos políticos, ¿no? De entrada, quiero decir que los partidos políticos son importantes para la democracia. Evidentemente, todos sabemos, aquí estudiamos en la carrera de ciencia política, los partidos políticos, cómo funcionan, el sistema de partidos, y evidentemente sabemos que son fundamentales para que funcione la democracia. Ahora, la experiencia de vida que tenemos con el sistema de partidos políticos en Chile no es buena, ¿no? Y por eso que la crítica que tenemos en los partidos políticos, ¿no? Y de alguna manera eso nos obliga a pensar no en reemplazarlo, como algunos lo plantean, sino que en mejorar, en reformar, en transformar el sistema de partidos políticos o los partidos políticos, pero evidentemente
pensar en una solución radical de poner fin a los partidos políticos, creo que no es lo que procede. Y eso entonces me lleva a plantear un problema, ¿no? A propósito de la discusión sobre los partidos políticos. Y el problema tiene que ver con que yo creo que en este tipo de análisis hay demasiada simplificación de los temas, ¿no? Dice Daniel Innerarity, un filósofo español, que en realidad el problema de la democracia no es la corrupción, no es la falta de participación, no es el desinterés, sino que es la simplicidad, ¿no? O sea, esta idea, ¿no?, de intentar resolver cuestiones complejas, ¿no?, como es la complejidad hoy día de la sociedad, con soluciones simples, ¿no? Y creo que ese es el elemento que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los partidos políticos y qué pasó con los partidos políticos y el efecto que hubo sobre los partidos políticos con la elección del 15 y 16 de mayo. Sobre todo porque también se han sobreinterpretado los datos, ¿no? Axel ponía en perspectiva los datos, dice que los datos hay que irlos cocinando, ¿no es cierto?, macerando de a poco, ¿no? Van apareciendo nuevos datos, pero yo creo que cuando uno toma decisiones sobreinterpretando los datos, pasa el bochorno que ocurrió la semana pasada, las 72 horas entre el día lunes y el día miércoles, ¿no es cierto?, que terminaron, ¿no es cierto?, en un festín, en un verdadero circo de la clase política, que terminó, ¿no es cierto?, con un sector de la oposición no inscribiendo una primaria presidencial, ¿no?, como pasó con la ex nueva mayoría, unidad constituyente, que finalmente no inscribió candidatos para primaria. Entonces, ¿por qué ocurrió eso? Bueno, por las improvisaciones, por las decisiones apresuradas que se tomaron, ¿no? Respecto de datos que había que esperar poder digerirlo de mejor manera y no sobreinterpretarlo como ocurrió. Eso llevó, ¿no es cierto?, a que se rompieran alianzas se hicieran alianzas que duraron 3 horas. Recordemos que la alianza entre el Partido Socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista duró exactamente 3 horas, ¿no? La alianza más corta electoral que hayamos visto, porque rápidamente, ¿no es cierto?, eso se cayó. Entonces, creo que la simplicidad y la sobreinterpretación de los datos nos llevan quizás a hacer análisis muy apresurados. Y me detengo justamente en esa lógica respecto al caso de los partidos políticos. Yo mismo al principio pensé el día lunes o el día domingo, el día lunes en la madrugada, ¿no?, que efectivamente aquí se había producido un fenómeno muy, muy inédito. El día lunes fui a un programa donde me topé con Jorge Baradit, que ha escrito varios trabajos, digamos, de interpretación histórica. Él no es un historiador, él se define como un historiador, pero que trata de interpretar la historia de Chile. Y Jorge Baradit planteaba en ese programa que estuvimos juntos que lo que había pasado aquí era que como que había caído un meteorito, ¿no? Y todos los dinosaurios habían comenzado a desaparecer, ¿no? Esta teoría, ¿no? En un principio me pareció interesante, ¿no? Pero después, en la medida que pasaban las horas y los días, fui dándole una vuelta a eso y llegué a la conclusión de que en realidad no es la manera correcta de analizar el efecto sobre los partidos políticos, el efecto electoral sobre los partidos políticos, lo que ocurrió el 15 y 16 de mayo. Y por lo tanto, creo que es más acertada el planteamiento que desarrolló, lamentablemente murió hace algunos años, Guillermo O'Donnell, ¿no?, un politólogo argentino, profesor en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, que había hablado, ¿no es cierto?, a propósito de la democracia, que había 2 formas de muerte para la democracia, ¿no? Él hablaba de un tipo de muerte súbita y un tipo de muerte lenta a la que están sometidas las democracias. Creo que esa figura, y le he estado dando una vuelta, es bien apropiada para entender lo que pasa con los partidos políticos, ¿no? Tendemos a pensar entonces que los partidos políticos en Chile murieron producto de esta muerte súbita, ¿no?, que ocurre de manera inesperada. Los resultados electorales habrían provocado la muerte de los partidos políticos, ¿no es cierto?, como los concebimos hasta ahora, ¿no? Esa sería la muerte súbita. Pero en realidad la explicación tiene que ver con una muerte lenta de los partidos políticos, ¿no?, que se materializó y probablemente se concretó ese día, pero en realidad ya los estudios venían mostrando, todos los estudios
que se habían hecho desde el punto de vista politológico, sociológico, sobre la crisis de representación, el problema de funcionamiento con los partidos políticos, ¿no? Las encuestas lo afirmaban, la propia encuesta de Axel, Tú Influyes, ¿no es cierto?, venía mostrando hace rato los problemas, ¿no es cierto?, que la evaluación negativa que tenían los ciudadanos de los partidos políticos. Pero este es un proceso más bien lento, ¿no? Y por eso que me parece apropiada el concepto de muerte lenta en el caso de los partidos políticos y no de la otra figura de la muerte súbita, ¿no? Entonces, yo diría que los partidos políticos, que son los grandes afectados, los partidos políticos desde la derecha a la izquierda, ¿no? Recordemos que ahí hay una cuestión que también a mí me sorprende en el sentido que hay que estudiarla un poco mejor y que tiene que ver con la idea de que por qué, por ejemplo, el Partido Comunista, que es un partido tradicional, un partido centenario de más de 100 años, no cae en este saco de la crítica a los partidos políticos, ¿no? ¿Qué pasa con eso, no? Es cierto que el Partido Comunista tenía un rol impugnador desde hace mucho tiempo y por lo tanto quizá eso lo salva de esta crítica. Pero entonces, y para ir terminando, creo que tenemos que de alguna manera evitar caer en la simplificación cuando estudiamos y analizamos esto que ha ocurrido, ¿no? Por eso que respecto a los partidos políticos, creo que evidentemente hay un fracaso de estos, lo mostraba empíricamente Axel cuando daba a conocer los datos y el desempeño de los partidos políticos, creo que esa es la constatación, pero eso es el efecto, es la consecuencia de una causa que venía desde mucho antes. Entonces, por eso digo que hay que darle una nueva vuelta y poder entonces matizar esto para comprender uno de los efectos principales que tuvieron las elecciones, que será, porque además es una noticia en desarrollo, sobre cuál es el nuevo paisaje de partidos políticos que vamos a tener hacia adelante, cómo se va a reconfigurar o cuál va a ser el paisaje de los partidos políticos que tendremos hacia el futuro, y esa yo creo que es la gran interrogante, que no podemos tener respuesta todavía, porque como digo, es algo que va en desarrollo. Creo que de alguna manera, ¿no es cierto?, esta idea, como decía, de explicación de procesos, resultados y efectos, es útil también para poder comprender mejor. Me alegro de que lo hayamos hecho días después de la elección, como dije, en frío, porque con los comentarios de Axel, Lucía y Jorge nos permiten entender de mejor manera, ¿no es cierto?, efectivamente lo que ha estado ocurriendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Bueno, ahora les quiero decir que efectivamente algo pasó en ese chat, algo tecnológico que no está, así que yo he recibido muchas preguntas por mi WhatsApp, así que les pido excusa a los que no alcanzo de responder. He estado tratando como de integrar algunas, ¿no? Considerando que la profesora Lucía tiene hasta las 12, ¿no es cierto? Voy a partir, tengo bastantes preguntas, por un par de preguntas que creo nos van direccionadas un poco a la presentación, a la muy buena presentación que nos hizo Lucía. Y de paso le voy a sumar una pregunta que era, yo creo que a partir de la intervención de Jorge Navarrete, que creo que Lucía, Marco o Axel, pero se lo voy a hacer a Lucía. Lucía, aquí algunas personas plantean, ¿cierto? Lo estoy integrando porque son distintos comentarios, pero este aumento de la participación de las mujeres genera, a tu juicio, puede generar condiciones para esto que el movimiento feminista ha llamado como una parte como de sus demandas, que es contar con una constitución feminista, efectivamente. Y en ese marco también hay alguna preocupación. Algunas personas refieren a los aprendizajes. Entonces, uno de los aprendizajes que tú señalas era precisamente que, bueno, la efectividad de las acciones afirmativas en el contexto de los partidos. Habría entonces que pensar, la voy a leer acá, en el marco de esa posible constitución feminista, una paridad para todos los procesos electorales. O sea, que existe ese mecanismo de corrección en los resultados para gobernadores, alcaldes, ¿sí? Y otra pregunta que era, yo diría que para los tres, ¿hay también alguna preocupación en torno a quienes nos han escrito por lo equivocado, lo voy a decir así, no necesariamente, pero trato de buscar una palabra que aglutine las preguntas, de las proyecciones de muchos analistas? Una de nuestras estudiantes dice que generalmente son hombres que salen en los medios de comunicación, que hicieron tantas proyecciones
¿no es cierto?, respecto a la configuración que se aleja mucho de lo que es la convención. Entonces ahí la pregunta, ¿a qué se debe eso? Ya usted en su rol de analista, ¿por qué tan equivocados, digamos, tan equivocados en las predicciones? Sí. Gracias, Neida. Efectivamente tengo que hacer clase ahora un ratitito más, así que los voy a tener que dejar, pero en buenas manos. A ver, estamos todos equivocados porque en el fondo la mayoría hizo especulaciones en base a una caja conocida, ¿no? Y lo que pasó es que saltamos fuera de la caja en muchas cosas. Y seguramente Axel va a poder contar mucho más en detalle, digamos, qué es lo que le aparece a él. Efectivamente, yo había escuchado en múltiples ocasiones por gente joven de la que uno se rodea, que efectivamente la lista del pueblo tenía candidatos, ¿cierto? En varias reuniones con gente también, nuevamente, gente de 35 para abajo, aparecía el fenómeno, por ejemplo, de la tía Pikachu, como un fenómeno, no es de voto protesta, sino de voto, digamos, bien dirigido, ¿cierto? Y sin embargo, cuando uno trasladaba esas conversaciones o esos sentimientos o esos pequeños puntos de análisis a las conversaciones de los de 35 y más, era como, no, ni hablar, o sea, ¿quién crees que va a votar por esas listas? No los conocen nadie, no están haciendo campaña, nadie les ha donado plata. Y creo que el problema fue que, nuevamente, muchos, digamos, yo no me dedico a la futurología electoral ni al análisis electoral, pero era muy difícil pensar o atinarle a estos resultados. Más aún, si ustedes se acuerdan, el sábado, cuando empezó a aparecer que efectivamente había votado mucho más gente de los sectores medios altos, entró esta consideración como una consideración antigua, decir, bueno, si votan los más ricos, esto se va a sobre representar, como si por más gente que votara en Vitacura no fueran más de 6 los cupos que tenían. ¿Ah? Pero creo que efectivamente tenemos que ser suficientemente humildes para reconocer que muchas de las cosas no funcionaron. Esto por los analistas, y creo que para la alumna que preguntó esto, tenemos que ser bien claros en reconocer que hay analistas y hay gente que está en los medios para generar opinión, para generar información y para generar un tema de conversación. Entonces, hay muchos de los columnistas, que yo ya no sé si son columnistas o son efectivamente representantes de alguna idea, ¿no? Que además tienen, y este es un problema muy serio, porque las encuestadoras, en fin, tienen algún nivel de accountability, ¿no? Hacen muy malos pronósticos, después les irá mal en su negocio. Pero hay muchos que vienen haciendo muy malos pronósticos hace muchos años y después no pasa nada. Hay una tolerancia, digamos, a una voz no especializada. Y creo que ahí sin duda hay un mea culpa que hacer. Yo por lo pronto lo hice y creo que hay que tener mucho más cuidado, necesitamos mucho más cualitativo que solamente los grandes números, sin duda. Respecto al tema de la constitución feminista, no lo sé, no creo. Creo que si bien han llegado muchas mujeres que tienen una idea respecto a la paridad, respecto a la igualdad, no me queda muy claro que todas se definan como feministas o que una gran mayoría se defina como feminista. Ese es un paso sustantivo en los movimientos de mujeres, ¿no? Dentro de los mismos movimientos de mujeres, incluso los movimientos feministas, hay divergencias sobre ciertas cosas. Ahora, yo no le pondría, no definiría como un fracaso si no es una constitución que se declare feminista. Creo que al contrario, creo que tenemos que pensar en que este es un camino largo, donde habrá que buscar agendas y acuerdos conjuntos y mesas transversales. Ya ustedes, muchos de los que están acá son muy jóvenes, pero hace no muchos años, cuando uno hablaba de feministas, se usaban epítetos terroríficos, ¿no? En la prensa, en las redes, sin contemplación. Entonces, los pasos que se han dado creo que son pasos importantes, sin embargo, no me queda claro que podamos llegar a esa definición. Y respecto a la paridad, miren, yo creo que la paridad va de arriba para abajo y de abajo para arriba. Efectivamente, hay que buscar mecanismos tal vez de cuotas más altas en los grados de representación.
pero a mí me parece que llora la necesidad de una reforma de los partidos políticos, ¿no? Porque en definitiva podríamos tener instancias paritarias, a mí no me parece mal per se tener instancias paritarias para el Congreso, para la Cámara de Diputados, senadores, alcaldes, etcétera, pero si los partidos siguen siendo espacios de poder más masculino, ¿cierto? Donde lo que una vez cada cierto tiempo se van buscando mujeres para que estén en espacios de representación, no necesariamente eso genera los espacios políticos como espacios democráticos. Entonces creo que tiene que haber también una necesaria transformación del mundo de la política. Que eso puede generar partidos nuevos, ojalá. Yo creo en la democracia con partidos y de acuerdo a lo que decía Marco, ¿no? Hay un lento deterioro de las políticas de los partidos tradicionales, pero no creo que uno tenga que estar, digamos, asustado si los partidos tradicionales, digamos, mueren de inanición, porque la gente más joven o las nuevas generaciones del mundo de la discusión política encuentran domicilios electorales en partidos que se declaren como feministas, que se declaren como paritarios y que no necesiten la obligación para entonces avanzar, ¿no? Pero esos son los desafíos probablemente de esta década que empieza. Gracias, Neida. Muchas gracias. Tengo mi chat está loco de preguntas, así que perdónenme a mis estudiantes, no las puedo hacer todas, pero las recojo. Y de antemano, para todas las personas que tienen preguntas por los datos y todo, me comprometo a perseguir a Axel allí para que luego le invitemos a una clase, ¿verdad? Donde tengamos unas 2 horas, y a Lucía en su momento también a Jorge. Entonces voy a tomar, vamos a decir, algunas 2 o 3 preguntas finales en honor al tiempo. Me quedo con ese compromiso, ¿no? De luego hacer un vínculo para que todas estas dudas, ¿no es cierto?, no queden en el aire. Entonces, bueno, en este caso, Marco y Axel, acá salen algunas intervenciones en esta línea. Esa diversidad que hay en la Convención Constitucional significa, yo voy a hacer una traducción de varias preguntas, significa que el conflicto sale de la calle, ¿no? Hay una preocupación respecto a si esta diversidad en la convención minimiza las posibilidades de tener nuevos espacios, ¿no es cierto?, escenas, o acciones. Perdona, Neida, ¿a quién va dirigida esa pregunta? ¿Marco, a mí, o al panel? ¿A quién? Yo diría que es un poco para los dos, pero la dirigiría a Marco entonces, pero las voy a leer para el tema de la legitimidad, que está un poco... ¿Voy yo primero y después Marco? O porque a mí me queda súper poquito tiempo. Ya, entonces, pero Marco, por favor, la registra. Y en el caso de Axel, hay esta pregunta que hace el profesor Matías, que es interesante. Dice, ¿qué medidas se pueden hacer para fortalecer los instrumentos de recolección de datos para lograr mejores predicciones? La última elección presidencial y la elección constituyente muestran que no se están cubriendo de manera representativa la opinión de la ciudadanía, hace el profesor Matías. Y la otra para ti, Axel, es esos 5 millones, ¿no es cierto?, de votos hoy en día que están en los concejales, vamos a decir que viene de esa elección de 2016, ¿pueden dar una sorpresa, nuevamente entre comillas, para las presidenciales? O sea, pudiésemos tener las presidenciales, no necesariamente esta tendencia en esta idea de que Chile cambió y que necesariamente los partidos tradicionales no van a estar representados. Esas dos, voy a hacerte esas dos, y luego con Marco la que ya formulé. Muchas gracias, Neida. A ver, voy a partir por el tema de las predicciones, pronósticos. A mí, voy a decirlo, me fue súper bien en esta pasada porque no hice pronóstico y argumenté por qué no había que hacer pronóstico y escribí por qué no había que hacer pronóstico. Y ahí me di cuenta que el tema de los pronósticos tiene que ver mucho con la agenda de cada una de las personas que hace pronóstico. Y ahí me di cuenta que habían algunos que su objetivo con respecto a las elecciones no es achuntarle a los pronósticos, sino que estar en los medios. Y a los medios les encantan los pronósticos. Es decir, andan buscando analistas para que publiquen casi en términos morbosos, cosas detalladas. A mí me llamaban bastante para decirme, dime quién va a ganar en el distrito tanto, dime quién va a ganar en este distrito, o sea, está lleno de periodistas, sobre todo la gente de los diarios en papel, con un ánimo de poner números que buscan a personas
que su fin no es académico ni es enteramente propio de las ciencias sociales, sino que su fin es existir. Y para existir necesitan hacer pronósticos, incluso sacar documentos. Evidentemente, estas personas, si uno hace un seguimiento, ya desde hace muchos años que no le vienen achuntando a nada, se sumergen y luego aparecen nuevamente porque tienen una relación con los medios de seguir publicando pronósticos. Pronósticos electorales es distinto a encuestas electorales y encuestas de opinión. No son todo lo mismo. De hecho, hay personas que hacen pronóstico con datos de terceros, es decir, hacen unas cocinas así, mezclan cosas, juntan 4 o 5 encuestas, porque en algunas partes se ocupa eso, y sacan un pronóstico que en el fondo embarca a las encuestas, pero las encuestas mezcla encuestas electorales con encuestas de opinión y con encuestas que no son ni electorales ni de opinión, como la del CEP, que habla de valoración o evaluación positiva, y que mezclan evaluación positiva con adhesión al voto y con ir a votar, que son cosas completamente distintas. Entonces, acá es muy importante que los centros académicos, la universidad y las personas que se dedican a establecer niveles de conocimiento, no sé si la palabra es eduquen, pero sí orienten a tener un poquito más de paladar dentro de sus comunidades, para aprender a diferenciar a los que hacen pronóstico a chantas, para estar en los medios, los que hacen encuestas electorales, los que hacen encuestas de opinión pública y los que hacen otro tipo de cosas. No son todos lo mismo. A mí me fue bien porque yo escribí una columna en el Mostrador un mes antes de la elección explicando por qué no se podían hacer pronósticos electorales. Y es una cuestión súper sencilla, porque cuando se hacen pronósticos electorales, uno tiene que conocer lo primero al elector que va a ir. Y en Chile es muy difícil saber quién va a ir a votar, por varias razones. Y evidentemente menos con encuestas, porque las encuestas que se pueden hacer bastante tiempo antes de las elecciones por el tema del blackout, que son 15 días antes. Pero aparte de eso, porque como es voluntario el voto, las personas están tomando la decisión muy pocos días antes. Una gran masa de votantes toma la decisión de ir a votar una semana antes, y por lo tanto, cuando tú no puedes calibrar quién va a ir a votar y quién no, es difícil separar eso dentro de un estudio. Y luego, para los que aman los sistemas plurinominales y de la ley D'Hondt y todos los sistemas distributivos, es imposible también calibrar electorado con distribución de votos y menos distribución de votos con cargo. Eso ya es magia. Es decir, a mí me sorprendió cuando en la segunda apareció el viernes antes de la elección, personas diciendo la derecha va a obtener 57 escaños. O sea, eso es bluff, eso es una mentira y hay que denunciarlo. Claro, esto puede pasar como los que predicen los terremotos en Brasil. Hay tanta gente prediciendo terremotos en Brasil que todos los días y en Brasil tiembla, pues como en Chile. Entonces, siempre hay uno que la achunta. O sea, es por volumen. Si yo predigo todos los días que va a haber un terremoto y de repente hay un terremoto, decía, ¡ay, la achunta el terremoto! Bueno, claro, de 7, 8 personas que no tienen ni un criterio científico, tal vez uno la achunte, pero no va a poder sostener en términos académicos o en términos científicos o en términos de predictibilidad, porque le achuntó. Eso como primer punto. Segundo punto, yo diría que es más serio decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer con las encuestas electorales, con las encuestas y con los volúmenes de participación. En Chile, a mí me fue bien también porque yo, y en la encuesta de Tú Influyes, nos dimos cuenta que había un fenómeno pro-independientes muy grande. Lo que no pudimos medir nunca es cuánto pesaba el volumen de eso, porque no sabíamos si las personas iban a ir a votar. De hecho, medimos en el mes de enero a la lista del pueblo, está publicada desde enero esa encuesta, medimos a la lista de los movimientos sociales y leímos a las listas regionales y dimos cuenta, de hecho está en el comunicado de esa encuesta, que había una partidofobia y que las personas querían votar por independientes. Nunca pensamos, y esto ya es personal, nunca pensé que la derecha se iba a derrumbar, porque ¿cuál era el trade-off que se armaba de esto?
que si la derecha llegaba al 30-33% se producía la sobrerepresentación y por lo tanto se acercaba a los 50, 48, 50, 52, ¿cómo se llama? Convencionales. Pero como bajó al 20-21%, se produjo una representación, una sobrerepresentación media-baja, es decir, lograr 37, 38, no me acuerdo cuál es el número exacto, estaba mucho más proporcionalizado y por lo tanto las listas regionales y la lista del pueblo, las otras listas subieron su representación. Lograr un pronóstico de eso es imposible, es súper imposible. ¿Qué pasa con los 5 millones de personas? Bueno, esos 5 millones de personas más o menos votan más o menos parecido hace mucho tiempo y van a votar más o menos parecido. El punto es que sobre esas 5 millones se paran, se pueden parar sobre para una presidencial 2 millones más. Y ellos son los que hacen bascular los procesos. No sé si me explico, o sea, es como llenar un vaso con leche y encima uno le puede poner café, uno le puede poner agua de mar y le puede poner whisky, o sea, puede ponerle lo que quiera. Y eso hace que todo el resto de la mezcla se bascule para un lado o para otro, para algo muy de izquierda, para algo muy de derecha. O bueno, ahora que estas categorías ya están muy débiles en términos de clivaje, pueden bascular para cualquier parte. Entonces, estos 5 millones de personas van a seguir votando más o menos parecido. Lo vienen haciendo desde el año 2012, incluso con el antiguo sistema, y se va renovando y es bastante tradicional este segmento, pero los que hacen la diferencia son los que están encima. Yo quiero dar dos datos y con esto termino. Los 5 millones que yo me cuento entre esos 5 millones, fuimos a votar en primera y segunda vuelta en 2017. Pero resulta que sobre nosotros había 1.100.000 más que había votado por, muchos de ellos por el PRO, por Beatriz Sánchez y otras alternativas que se fueron de la primera vuelta. Y en segunda vuelta, la candidatura de Piñera y la derecha logra movilizar 1.400.000 que no había votado en la primera vuelta. Es decir, sobre nosotros, sobre los 5 millones y tanto que estábamos, se para 1,5 millones y hace que Piñera obtenga los 3,5 millones por ahí que sacó. Luego, esos 5 millones, vamos a votar al plebiscito y se para sobre nosotros 2,5 millones que dan un 80%. Y luego, ahora, se paran sobre estos 5 millones, 8,5 millones que hacen que el Frente Amplio, el Partido Comunista, Republicano, Evópoli y otras fuerzas que son más nuevas saquen y capturen gran parte de ese 1,5 millones. Yo sé que siempre los datos llaman la atención, se consumen bien después de una elección, pero como dice el profesor Marco Moreno, hay que irlos decantando. Esta cosa no es cosa de, hay que irlos viendo cómo envejecen. Cada dato, cada correlación que uno establece, abre una hipótesis. Y esa hipótesis se van haciendo mucho más explicativa en medida que pasan los tiempos, así que yo feliz que me inviten a poder ir contando. Ojo, más que dar datos, explicar cómo se construyen los datos y cómo uno va haciendo esta voy a decirlo en términos positivos, esta cocina, porque realmente es una cocina donde uno se come el propio plato, uno no comparte el plato con nadie, porque como uno está ahí metido haciendo los coeficientes y juntando hipótesis, al final el plato se lo come uno y ahí uno ve si le cae bien o mal. Eso es Neida. Muchas gracias, Axel, muchas gracias. Bueno, ahora el director Marcos, no le voy a sumar más preguntas porque tengo más, pero te voy a dejar con esa, Marcos. Sí. No, muchas gracias, Neida. Gracias a Axel, que entiendo que también tiene que irse por haber estado con nosotros hoy día. Axel también es profesor del Magíster en Gobierno de Asuntos Públicos, participa con nosotros, así que esperamos en esta nueva versión del Magíster también que haga parte del mismo. Y también Lucía, entiendo que ya también se retiró. También le agradecemos por este tiempo que nos dedicó. Solamente yo quería, a propósito de lo que planteaba Neida, decir dos cosas sobre la composición de la Convención Constitucional y si por lo tanto se sigue encauzando la energía a través de ese espacio. Yo creo que, como lo decía Jorge Navarrete, la convención muestra la heterogeneidad y la diversidad de Chile, ¿no? Está muy bien representada. Ni que se lo hubieran pedido, ¿no es cierto?, al INE o a alguno de estos organismos técnicos que hicieran
una caracterización de cómo es el Chile de hoy día. Eso es lo que está expresado en la convención. Por lo tanto, y ahí planteo dos cosas. Por lo tanto, uno, contrariamente a lo que muchos piensan o quieran seguir pensando, la lógica de bibloquismo, es decir, de dos bloques, no va a estar así expresada en la convención. No va a haber un bloque de derecha ni va a haber un bloque de izquierda. Esto es lo que pienso yo. No digo que sea necesariamente así, pero yo creo que el bibloquismo no va a ser la expresión de esa convención. Entre otras cosas, lo decía Axel, Jorge y Lucía, porque ninguno de los actores que están representados ahí, ni colectivamente, tiene el famoso tercio, ¿no es cierto?, para ejercer el poder de bloqueo, ¿no? La derecha sacó solo 37 escaños, consiguió 37 escaños, para bloquear necesita 52, ¿no? Y por lo tanto va a tener que salir a buscar esos otros 15 escaños, esos otros 15 apoyos, ¿no es cierto?, si es que decide intentar bloquear algo. Por lo tanto, ¿a qué es lo que va a obligar esto? Los va a obligar, ¿no es cierto?, a ponerse de acuerdo, a buscar entendimientos, ¿no? Y por eso que yo también he afirmado, lo he dicho por ahí en un par de columnas, he afirmado dos cosas. Uno, que la convención es lo más parecido que vamos a tener en Chile a un parlamentarismo puro, ¿no? Nosotros no conocimos el sistema parlamentario, porque el sistema parlamentario chileno, cuando tuvimos experiencia parlamentaria, fue de comienzo del siglo XX y obviamente no podíamos conocerlo solo a través de los libros de historia, y no es una buena experiencia, por lo que dicen los libros de historia. Pero esta composición de la convención va a mostrar, ¿no es cierto?, una lógica muy cercana a cómo funciona el parlamentarismo, ¿no? Es decir, como está tan fragmentado, como no hay un centro de poder, el centro de poder no está en ningún lado. Por lo tanto, eso va a obligar a los distintos actores a ponerse de acuerdo. Eso es propio de la dinámica parlamentaria. Y por lo tanto, tiene que ocurrir lo segundo, que también lo he planteado, que es muy frecuente, y hay varios estudios en ciencia política, especialmente en algunos países. España es un muy buen ejemplo de lo que se llama la geometría diversa, ¿no? Es decir, para poder llegar a entendimientos y acuerdos en esta composición que tenemos de la convención, los actores van a tener que buscar pequeñas alianzas, pequeños pactos ad hoc muchas veces, ¿no? Para enfrentar un tema, una temática. Imagínense ustedes, miembros de la lista del pueblo, que se han declarado, ¿no es cierto?, cercanos al tema evangélico o al pueblo evangélico. Hay varios candidatos ahí, se van a tener que poner de acuerdo con gente de derecha o con gente de izquierda, porque ese tema les es común, ¿no? Y van a generar algún tipo de entendimiento, ¿no? O los que están por defender las minorías sexuales, ¿no es cierto?, o el tema ecológico, también van a tener que cruzar muchas veces las fronteras. Eso da lugar, ¿no es cierto?, a una geometría o requiere de una geometría diversa, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a tener en la composición de la asamblea, el resultado que vamos a ver mucho más frecuentemente en la asamblea es, ¿no es cierto?, el de la necesidad de buscar esos entendimientos y de acuerdo. Están, de alguna manera, condenados a entenderse, ¿no? Ese nombre, condenado a entenderse, se ha usado en muchas películas, hay varios libros que se llaman así, condenados a entenderse. Yo creo que eso es lo que va a pasar aquí, ¿no? Los convencionales están obligados a entenderse, ¿no? Por eso es que el diálogo, la búsqueda de acuerdo y consenso va a ser lo que va a caracterizar a una lógica más bien horizontal. Aquí son todos pares, ¿no? A diferencia del Congreso, donde hay diputados y senadores, y eso marca una diferencia, aquí son todos pares, son todos exactamente lo mismo. La Joana Grandón, la tía Pikachu, vale lo mismo, ¿no es cierto?, que Marcela Cubillo, o que el abogado Atria, ¿no es cierto?, o que el abogado Esquella, ¿no? Todos valen exactamente lo mismo, por lo tanto, eso los va a obligar a una lógica más bien horizontal, en donde va a haber mucha interacción, es decir, se van a tener que poner mucho de acuerdo entre ellos, y también mucha iteración, ¿no? La iteración, este concepto de las matemáticas, ¿no es cierto?, que para poder despejar una ecuación, yo tengo que irme acercando sucesivamente al resultado. Eso es iterar, ¿no? Y por lo tanto va a haber interacción, iteración y mucha geometría diversa, ¿no? Para poder buscar entendimiento y acuerdo. Muchas gracias, Neida. Vale, muchas gracias, Marco. Bueno, hemos llegado al final del conversatorio, muy interesante, muy provocadoras, creo, todas las presentaciones. Reitero mis excusas por quienes me mandaron preguntas y no las pude leer. Vamos a tener espacio, estamos con el director Moreno, vamos a seguir analizando, bueno, vamos a analizar esto como Escuela de Ciencia Política y como Escuela de Gobierno. Queda mucho por conversar.
Muchas gracias, gracias a Paula Reyes también, a los profesores y las profesoras que están conectados, a nuestros estudiantes y a muchas personas que estoy viendo que todavía siguen conectadas, que son externas a nuestra comunidad, pero por supuesto amigos de la Escuela de Gobierno. Así que estén muy bien. Muchas gracias, Marco. Gracias, felicidades.